Los helenos, cansados del alto desempleo y los bajos salarios, acusan a los políticos de su país de la pesadilla financiera que les agobia. Consideran que el recorte de la deuda es la bancarrota de la nación disfrazada bajo otro nombre. La deuda es una vieja historia, nada nuevo. Hace ya muchos años que se forma en la base de un modelo de desarrollo y producción que se basó en el dinero fácil, en el sobreprestamismo. Grecia no estaba lista para entrar en la eurozona. Además del euro, obtuvimos también costumbres de consumo que, desde nuestro punto de vista, no eran necesarias para la vida cotidiana de los griegos. Los griegos se dirigieron hacia un consumismo extremo. En el mismo momento, Grecia tuvo ideas grandes, como la organización de los Juegos Olímpicos en 2004, donde de repente un país pequeño se convirtió en el centro del mundo. Otras facturas en sobornos, programas de seguridad y decenas de instalaciones que hasta hoy en día no se usan en nada. Gastamos mucho dinero, el doble del dinero que se gastaron en Sydney. No sabemos cuál será el coste final. Nosotros tenemos este dinero. Estamos hablando del dinero griego. Quizás sea más de lo que podemos afrontar. Estamos hablando solo de seguridad. Todos esos años de desarrollo, los años un poco antes y un poco después de la entrada al euro, no dejaron ninguna reserva social. Todos esos años en que el ritmo del aumento del Producto Interno Bruto iba del 4 al 6%, no construimos obras sociales. Entonces, ¿dónde se destinaban todos esos números positivos de desarrollo? Se hicieron ganancias en los bolsillos de empresarios, banqueros, algunos personajes que estaban involucrados con el sistema político y tenían bajo su control a los medios de comunicación en el país y a todos los que nos gobernaron durante décadas y encontraron su oportunidad en la crisis de la deuda, en el memorándum para aprobar una de sus ideas más locas. Si moi j'ai l'impression, il y a un temps, on entendait I want my money back. J'ai l'impression qu'au gouvernement, on dit « I want to make money on the back of the Greece ». Parce que c'est ça aussi, quand on emprunte à 1,5 ou 3% et qu'on donne à la Grèce à 3%, c'est intolérable. Grecia fue uno de los mejores clientes en los últimos 35 años junto a Turquía de los grandes productores de armas, especialmente Estados Unidos, Alemania, Francia. Esos clientes, Turquía y Grecia, tienen una carrera de armas. Los dos pueblos tienen que vivir uno al lado del otro en paz, con dignidad y sabiendo que van a respetar las leyes internacionales. El primer paso que tenemos que dar es romper con el clientelismo que tenemos con estas grandes multinacionales, porque imagínense, si paramos de pagar estos millones y millones y millones de euros, ¿cómo van a servir para las políticas sociales, para la salud pública, para la vivienda? Ces derniers mois, la France a vendu 6 frégates à la Grèce pour 2,5 milliards, des hélicoptères pour plus de 400 millions, des Rafales, un Rafale à 100 millions. Là, malheureusement, mon espionnage ne m'a pas permis de dire si c'est 10 ou 20 ou 30 Rafales. Ça fait presque 3 milliards. Et puis il y a l'Allemagne a vendu 6 sous-marins dans les prochaines années à la Grèce il y a quelques mois. Ça fait 1 milliard. Mais on est complètement hypocrite. On leur donne de l'argent pour acheter nos armes. Antes de 2009, ningún griego había escuchado la palabra deuda. Nadie sabía de los swaps, de los bonos. Nadie podía imaginar que iba a estar discutiendo los próximos meses de billones de euros
como si fueran cacahuates. Nos decían que no iba a haber dinero en los bancos, que no iba a haber comida en los supermercados. Eso es mentira. Todo el dinero que llega a Grecia se va directo a los préstamos extranjeros. O sea, el país de todas maneras, los problemas que ya enfrenta, los va a seguir enfrentando con o sin los préstamos. Los préstamos solo dificultan la situación. Los responsables de todo esto son curiosamente los que ahora dicen que intentan salvarnos, como el señor Papadimos, que fue un primer ministro no electo por el pueblo, después de que durante años fuese el hombre que tenía el destino de nuestras economías en sus manos como director del Banco Griego. Así que esta deuda se hizo en algún momento incontrolable. Los gastos públicos del Estado no tenían que ver con la protección social, sino más bien con grandes escándalos. Los gobiernos de Karamanlis Papandreou, Papadimos, han dado 168.000 millones de euros a los bancos griegos para que se salven. Es dinero que quitaron del pueblo. Eso es tremendo. Pero la esencia es que las ganancias tremendas que obtuvieron multinacionales y empresarios en Grecia todos esos años, lo cargaron como deuda al ciudadano griego. La economía griega, por supuesto, si fuera un banco, sería un salvado. Pero como no lo es, solo los bancos se salvan desde hace 2 años y Grecia va de mal en peor. 2 años y pico en donde gracias al Fondo Monetario Internacional y a las medidas de austeridad tenemos muchos récords. Reducción del Producto Interno Bruto en 20 puntos, 6º año en recesión. Es un método que se ha usado en sus países latinoamericanos, como bien saben, que tiene como objetivo agotar el pueblo, vender a precio mínimo la fortuna pública estatal, con el beneficio para los prestadores cuando están en una situación difícil. Esta burocracia internacional majadera, incompetente y deshonesta tendrá que respetar a nuestro país. Así que por eso hemos expulsado al representante del Banco Mundial en el país y nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes por los daños y perjuicios causados al país. Además, nos reservamos el derecho de calificar como ilegal las deudas que tenemos con el Banco Mundial. Haremos un control internacional de las deudas, donde un ejemplo fue lo que Rafael Correa hizo en Ecuador. Pero hablamos de otros niveles de endeudamiento. Aquí los números son mucho más grandes. Y eso ha llevado al pueblo griego a la desesperación. Así que no deberíamos de preguntarnos por qué ese pueblo griego se despertó, sino por qué estuvo tantos años dormido. Lo ignorado, lo silenciado, lo tergiversado, lo invisibilizado quedará al descubierto. Durante esta semana, Telesur trae 5 trabajos de investigación que reflejan el modo de vida del sector más vulnerable de la sociedad. Años Dorados. Conozca cómo viven los hombres y mujeres de la tercera edad en los diversos países del mundo. Cuáles son los beneficios que se les otorgan y qué derechos les son negados. Durante esta semana. Telesur, la señal informativa de América Latina. Nunca imaginaría comedores populares en los municipios, en las iglesias, con gente que lo tenía todo y lo perdió en una noche.
En este momento el desempleo ha llegado a los 2 millones, el desempleo registrado. Los negocios cerrados llegan a 500.000. Y eso significa familias y trabajadores sin empleo, y el futuro no es nada optimista. Εμείς όμως είμαστε μια χώρα της Ευρωζώνης και είμαστε υποχρεωμένοι. Somos un país de eurozona y tenemos la obligación de tener salarios a nivel de los Balcanes, pero los precios en los productos básicos de consumo están a nivel de París. Si van a un supermercado aquí, los productos son más caros que en Bruselas, y eso ha llevado al pueblo griego a la desesperación. Estoy muy enojada porque ningún ciudadano tiene la culpa por nada de esto. No provocó ninguna deuda. Y en este momento, incluso nuestros hijos, para los próximos años tendrán una deuda, algunos, que ni siquiera conocen. Ahora pagamos intereses sobre intereses. Las similitudes con América Latina son grandes sobre el mecanismo del manejo de la crisis de la deuda. Por muchos años, en Brasil, Argentina y Venezuela siguieron la misma receta neoliberal de medidas de shock que aplicaron aquí. Estas medicinas en ambas partes ya están caducadas. La aplicaron en América Latina y fallaron. Pero ahora la traen a Grecia. No solo no han salvado al paciente, sino que lo han empeorado. El remedio fue peor que la misma enfermedad. Ya estamos en 2012 y la recesión se hace más profunda y se va empeorando la situación. Este programa es un error y sigue dándonos la misma receta. Tenemos que pensar cuál es la razón y por qué hacen esto. Ahora, con el pretexto de la crisis de la deuda y el memorándum, encontraron la manera para aprobar sus ideas más locas. O sea, con el pretexto de la crisis y la entrada del país en las medidas de austeridad, encontraron la oportunidad para desmantelar las leyes laborales, reducir los salarios a nombre de la combatividad, bajando el costo de los trabajadores griegos, y encontraron la oportunidad para seguir sin límite ninguna especulación. En este momento Europa no está gobernada por los políticos, la gobiernan los mercados. En este momento los pueblos de Europa se han dado cuenta de eso y existe una solidaridad entre nosotros. Y la vemos cuando todos los pueblos de Europa dicen, todos somos griegos. Nosotros creemos que ellos tienen un plan para ahogarnos económicamente, lo están contemplando. Pero eso es jugar con una bomba nuclear. No es tan fácil. Porque a un pueblo, si la ahogás, el pueblo va a reaccionar. Mientras la policía respondía con golpes y gases lacrimógenos. Los destrozos se hacían cada vez más latentes. Durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, había gente desesperada que militaba en los batallones de seguridad. Ahora también gente desesperada se deja llevar a estas organizaciones fascistas que no dan soluciones, sino que llevan a nuestra tierra hacia el fascismo. Tampoco tenemos que olvidar que estos grupos colaboraban con la policía griega o que de alguna manera tenían el apoyo de los dominantes medios masivos de comunicación. Los medios provocaban una ola de pánico y miedo en contra de los migrantes para conservar el status quo, para conservar el poder de sus partidos. Quiero creer que los ciudadanos que votaron por Amanecer Dorado se arrepintieron incluso la misma noche de los resultados. Porque votaron sin mucho criterio político, sino más con la rabia por todo lo que están viviendo. Por el miedo que sienten, por los migrantes y todo eso.
En Europa ha comenzado a soplar un viento de cambio, sobre todo a través de los movimientos y la resistencia de los ciudadanos europeos. En los gobiernos vemos que hay incomodidad. En otros gobiernos hay persistencia hacia los mismos errores. En otros, como en Francia, tras la salida de Sarkozy y la llegada de Hollande, hay un constante movimiento, pero que todavía no es capaz de realizar grandes cambios. Creemos, haciendo todo este análisis, que ninguno de los países miembros puede sacar provecho de esta situación de inestabilidad que significará la insistencia en las políticas de austeridad. El ejemplo de Venezuela es característico. Hugo Chávez logró hacer cosas importantes para su país a través de un proceso pacífico y al mismo tiempo revolucionario. Logró nacionalizar las fuentes naturales de producción y lo consiguió, aunque estuvo bajo un permanente choque con grandes intereses, los del capital y también intereses geopolíticos que constantemente los tienen en la mira. Grecia no se puede convertir en un laboratorio ultraliberal el cual se va a extender a Italia, a España, a Portugal, a Irlanda y al mismo centro también. Por eso la lucha nuestra es la lucha del pueblo europeo. Esta es la primera trinchera en este momento. La batalla se está llevando acá. La guerra es en nivel europeo, una guerra social, una guerra de clases y una guerra de intereses. Nosotros sabemos a qué lado de la orilla estamos. Ellos tienen que saber que el 99% está de este lado. Los pueblos europeos se tienen que dar cuenta que son ellos los que tienen el poder y que el euro ahora es una herramienta para hacer política. $7.000 millones de personas, 250 países y 60 minutos. De lunes a viernes, Telesur presenta Dossier, el resumen informativo de la jornada con la agudeza periodística de Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Dossier, de lunes a viernes. Telesur, la señal informativa de América Latina. Surgen como preferencias electorales por haber demostrado su abierto rechazo a los recortes del gasto público y las presiones de la Unión Europea, además del Fondo Monetario Internacional. El pueblo en las elecciones del 6 de mayo dijo con su voto que no quiere el memorándum. Nos mandó el mensaje que quieren otro tipo de política. Por eso nosotros decimos que una de las primeras cosas que vamos a hacer es denunciar al memorándum. Y eso significa eliminar todas las leyes aprobadas que tienen que ver con este. Por eso en las elecciones el pueblo ha castigado por lo menos a los que han creado la crisis, o sea, los gobiernos del bipartidismo, que tuvieron el poder todos esos años en Grecia. Pero no es solo ese pensamiento. También hay que pensar por qué estamos en esta situación de dependencia de los intereses extranjeros. Si Grecia se destruye y llega a la bancarrota, esto no sería un problema que los griegos por sí solos deberían enfrentar. Va a hundir a toda la eurozona. El Producto Interno Bruto de Grecia es el 3% de Europa. Nuestra deuda es del 2.85% de la deuda europea. Es como una gota en el océano. El problema más grande para la eurozona es España, que es una economía grande y está a punto de colapsarse. Es Italia, que tiene como deuda 1,9 billones de euros, mientras Grecia tiene 360.000 millones. Entonces, lo que al mismo tiempo es el gran problema, es también el superarma de Grecia, reivindicando una solución en conjunto para toda Europa.
Europa no nos puede dar la espalda porque si lo hace, toda la construcción europea caería en pedazos. Aquí se usa todo ese chantaje de que aprobamos el memorándum o viene la bancarrota, o aprobamos el memorándum o nos vamos a recibir el dinero para pagar. Aquí se usa todo ese chantaje de que aprobamos el memorándum o viene la bancarrota. O aprobamos el memorándum o no vamos a recibir el dinero para pagar sueldos y pensiones. Al mismo tiempo nos amenazan desde el extranjero, la señora Merkel. Las opciones que tiene Alemania son dos. O darse cuenta de que la insistencia a este error es catastrófica y dejar a un lado las terquedades para cambiar en lo político, o que sea Alemania la que salga primero de la euro. By any objective measure, the euro is a failure. And who is actually responsible? And who's in charge out of you lot? Well, of course, the answer is none of you, because none of you have been elected, none of you actually have any democratic legitimacy for the roles that you currently hold within this crisis. And into this vacuum, albeit reluctantly, has stepped Angela Merkel. And we are now living in a German-dominated Europe. Grecia puede ser un país pequeño de Europa, pero al mismo tiempo es una vía de paso en el sudeste de Europa entre tres continentes. También es una vía de paso energético. Al mismo tiempo es un país que tiene tradicionalmente relaciones de alianza y amistad, tanto con Rusia, donde también existe el punto en común de la religión y las luchas en Europa contra el fascismo, como con países del mundo árabe. Sabemos que nuestra casa común es Europa, pero sabemos también que no podemos ser controlados como una neocolonia dentro de Europa, donde no tenemos la soberanía de tener relaciones bilaterales y multilaterales fuera de Europa. Y para nosotros, para salir de esta crisis, es muy necesario extender la colaboración y la ayuda bilateral y multilateral con los países que se han mencionado: Rusia, el mundo árabe, África y especialmente América Latina. Y por eso creo que América Latina puede jugar un papel importantísimo para ser un puente de colaboración y de paz con el pueblo griego y con los demás pueblos de Europa. Grecia es parte del Mediterráneo y los países del Mediterráneo siempre tuvieron lazos estrechos con Grecia. Donde se usó la base de Suda, del sur de Creta, que se usó para bombardear al pueblo libio. ¿Por qué? Grecia ha vivido junto a estos pueblos por miles de años. Y yo creo que la OTAN no tiene que ser el árbitro entre los pueblos. Bueno, nosotros tenemos una posición muy clara. OTAN no debe por qué existir. El mundo no necesita un policía. Si el 6 de mayo hubo un cambio de correlaciones, en las elecciones del 17 de junio va a haber un derrocamiento y la izquierda va a entender que es su única oportunidad. Syriza no se ha convertido en un partido de masas porque toda la gente se convirtió en adoradores del marxismo, de la izquierda. La gente quiere sobrevivir, quiere tener dignidad. Creo que lo más normal es que la gente intentara convertir su rabia en una propuesta política alternativa. Y eso es lo que hizo y hace Syriza. Y creo que si no fuera por el miedo, el terror mediático, que es el arma más fuerte de nuestros políticos enemigos, estas elecciones serían para nosotros un paseo. Por eso no hay otra manera, otra salida que todos los partidos de izquierda cooperemos para que el pueblo griego pueda vivir un principio de cambio, para que pueda vivir como un pueblo independiente y soberano en su tierra. Nosotros queremos formar el 18 de junio un gobierno de izquierda y este momento es muy importante, es histórico para nosotros. Nosotros es muy importante de sobrevivir en nivel económico los primeros meses. En ese término y en ese contexto vamos a necesitar la solidaridad de los pueblos y de las naciones que comparten nuestra visión.
La solución al problema de Grecia y la Unión Europea se puede encontrar a través de un nuevo rol del Banco Central Europeo, a través del eurobono y a través de una reunión multilateral europea sobre la deuda. Una parte de nuestra deuda se va a eliminar, otra parte se pondrá sobre el control del Banco Central Europeo o bajo el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Solo así, los mercados van a entender que no son ellos los que tienen el control sobre esta situación, que la política tiene el control sobre los mercados. Nuestra prioridad va a ser la protección de los más débiles, la protección de la unidad social, la protección del Estado social. Στις 17 Ιουνίου κάνουμε τα μνημόνια παρελθόν. Ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα. ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Εύκολος δεν θα είναι, αλλά... Nosotros hemos anunciado un plan nacional de reconstrucción que va a reemplazar el memorándum. Así, se planea la nacionalización del sistema bancario y como siguiente paso, su socialización a través de un conjunto público social con transparencia. Yo creo que los más fuertes aliados son los pueblos de Europa. De ahí comienzan las alianzas más fuertes en la sociedad, en los movimientos sociales, en los movimientos para la paz, en los movimientos contra el terrorismo estatal de los países imperialistas. Ahí tenemos que comenzar a hacer nuestras alianzas y cambiar las correlaciones de fuerzas dentro de la sociedad y dentro del sistema político. Nuestro camino no será fácil. Y cuando nos dicen que no tenemos experiencia, pues claro que no tenemos experiencia. No estamos acostumbrados a robar ni a malgastar el dinero público. Pero tenemos una ventaja muy importante. Tenemos la razón de nuestra parte y al pueblo de nuestro lado. El presidente Chávez en Venezuela no estaría hoy en el poder si su pueblo no lo hubiera apoyado cuando esas fuerzas oscuras hicieron su golpe de Estado para derrocarlo. Nosotros también sabemos que aquí se enfrenta un pasado oscuro con un futuro de esperanza. Sabemos que nos vamos a enfrentar con fuerzas que no conocemos ni tenemos enfrente. Nuestros opositores más grandes no son Samarás ni Bericelos. Nuestros opositores son las fuerzas del poder financiero, del capital bancario. Si no tenemos al pueblo con nosotros, no podemos dar pasos hacia adelante. Pero si tenemos el apoyo del pueblo, estamos seguros que ganaremos. América Latina es un ejemplo luminoso.